Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que Él ahora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria.
noches, mis amados hermanos, quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Les saludo en el nombre de la Iglesia y en el nombre del Departamento de Evaluación Doctrinal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Medel, hermano perteneciente a la congregación Iglesia Israelita del Nuevo Pacto de la localidad de Lo Prado, Santiago. Estamos muy contentos porque gracias al Señor hemos podido dar inicio a esta primera sesión en donde vamos a revisar distintos conceptos a lo largo de todo este año. Ya les voy a mostrar un poco más detalle, en donde vamos a poder escudriñar las escrituras. Por misericordia del Señor, hoy en día, si bien por toda esta situación que está ocurriendo en el mundo, hoy tenemos la posibilidad de, de aprovechar y hacer uso de la tecnología, y es a través de esto que hoy en día, gracias al Señor, tenemos la posibilidad de poder conectarnos y poder estudiar su palabra. Sin lugar a dudas, hermanos y hermanas, es una bendición y un privilegio el poder escudriñar la palabra del Señor. Yo sé que muchos de ustedes, muchos estudian la palabra en sus hogares, muchos la van escudriñando en las noches, en el día, en la mañana, leen algún trozo de la Biblia y así. Pero sin lugar a dudas es una bendición para nuestras vidas el poder estudiarla en conjunto. Así es que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y dándole las gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder hablar de su palabra. Vamos a comenzar con una oración. Nos vamos a dirigir a nuestro Dios. Les invito que donde quiera que ustedes estén puedan inclinar sus rostros. Lo haremos todo en el nombre de Jesús. Bendito y eterno Padre, a través de Jesús, su Hijo amado, queremos agradecerle, Señor, en esta hora por el privilegio que nos da de poder estudiar su palabra. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos que en estos momentos que son difíciles, usted, Padre eterno, nos da estas facilidades, Señor, para que podamos juntarnos como hermanos, unidos todos en un mismo espíritu, con ese deseo, con ese anhelo de querer estudiar sus palabras santas. Le rogamos, Señor, que su espíritu esté en medio de cada uno de nosotros. Le rogamos que usted nos guíe, Señor, nos bendiga y nos dirija en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que usted nos da. Todo se lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Les voy a presentar el curso, de en qué consiste, de qué trata. Y, y para eso, como primer antecedente, quiero contarles cuál es la agenda que tenemos para hoy. La agenda, en una primera parte, les voy a contar acerca de en qué consiste esta escuela bíblica. De manera general, cuáles son los objetivos que nos hemos trazado para este año y también cuál es el programa que se viene. Y luego vamos a pasar a revisar de lleno ya lo que es la primera clase del primer módulo que vamos a revisar en esta jornada. Dentro del programa que tenemos planificado, contarles, hermanos, que la primera parte que vamos a desarrollar es la hermenéutica. La hermenéutica la vamos a revisar durante los meses, bueno, en realidad lo que queda de abril y todo el mes de mayo. Luego, en el mes de junio, se va a impartir el módulo del Pentateuco. Este módulo va a ser dirigido por nuestro pastor David Oliva de la congregación de Renaico. Luego, en el mes de julio, nuestro hermano Danilo Gómez de la congregación de Concepción va a impartir el módulo Evangelios. Él va a hablar de los Evangelios y nos va también ahí a contar los antecedentes y todo lo que ello implica. En el mes de agosto vamos a pasar al módulo que se denomina Epístolas Paulinas, que son todas aquellas cartas que el apóstol Pablo le escribió a las distintas iglesias. Y este módulo va a ser impartido por nuestro hermano Francisco Arriagada de la congregación de Temuco.
En el mes de septiembre se va a dictar el módulo Epístolas Universales. Este módulo será dictado por nuestro hermano Claudio Medel de la congregación de Osorno. Finalmente, noviembre y diciembre, nuestros hermanos Danilo Gómez junto con nuestro pastor David Oliva dictarán en conjunto el módulo de Apocalipsis. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, personalmente cuando yo lo veo y veo el programa, a mí me llama mucho la atención. Siento que, y estoy seguro que los temas que están escritos acá, los temas que vamos a revisar, van a ser de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. La idea en cada uno de estos módulos es que podamos hacer una jornada de interacción, que podamos tener una jornada en donde podamos participar. Se hace un poco difícil muchas veces porque al utilizar este medio se complica el hecho de que cuando uno que espera el feedback, cuando uno espera que haya alguna respuesta, hay un lapso de tiempo entre que yo voy hablando y ustedes van respondiendo, debido al desfase que hay. Pero aún así, a pesar de ello, vamos a hacerlo de esa manera. Queremos que sean estos módulos interactivos, queremos que estos módulos nos permitan ir conversando. Esa es justamente la idea de lo que buscamos en este módulo. Algo muy importante, hermanos, y para que ustedes lo sepan, este curso se va a desarrollar a través de un sistema de inscripción. Esta es la primera jornada. Por eso, como primera clase, lo estamos haciendo a través del Facebook de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Está haciendo de manera libre, pero queremos que haya un sistema de inscripción. En este sistema de inscripción, cuando ustedes cuando logremos de alguna manera saber quiénes son todos los que quieren participar, se van a inscribir, nosotros mismos los vamos a inscribir en un grupo de Facebook que ya está creado, que se llama Escuela Bíblica INP. Y finalmente, a todos aquellos que logren finalizar este curso, todo este módulo, los 6 módulos que ya les mostré, van a poder optar a un diploma que va a entregar la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Importante, para que ustedes se puedan inscribir, les invito a que desde ya puedan escribir en sus celulares: yo quiero participar del curso. Si ustedes escriben en este minuto: yo quiero participar del curso, nosotros vamos a revisar quiénes fueron todos los que lo escribieron y a esos hermanos, esas personas, las vamos a inscribir en este grupo de Facebook para que a través de este grupo, que va a ser un grupo de Facebook cerrado, todos los que se hayan inscrito puedan participar de él. Así es que les invito, mis hermanos, a que puedan en los comentarios escribir que yo quiero participar del curso. Les hago esa invitación enseguida para que por favor puedan proceder con ello. Si alguien, por ejemplo, no alcanzara ahora a escribirlo, no va a haber ningún inconveniente porque durante toda esta semana vamos a estar recibiendo y si alguien recibiendo las solicitudes, que si alguien quiere inscribirse, nos escribe y nosotros vamos a ingresarlos a este grupo. Hay a nuestros hermanos que están escribiendo, nuestro hermano Robinson de Rancagua, un saludo le doy a mi hermano, nuestra hermana Eugenia Pardo de acá de Lo Prado, también la saludo, nuestra hermana Débora, también nuestras hermanas, nuestro hermano Nelson también está escribiendo. Mi hermana Carolina de Renaico, mi hermana la conozco allá de Cunco, nuestra hermana. Nuestra hermana Sonia, mi mamá, también dice que quiere participar. Ahí les invito entonces que hagan su comentario para que los podamos inscribir en este curso y de esta manera mis hermanos puedan, a final de la jornada, al final del módulo, una vez que finalicemos los 6 módulos, puedan optar a este diploma que la iglesia va a entregar. Saludo también a mi hermano Albert Mora. Shalom, hermano, que el Eterno le bendiga donde quiera que usted esté en este minuto. Vamos entonces a contarles cuáles son los objetivos. Ya se los adelantaba. El objetivo general del programa es poder, o de esta escuela bíblica, es impartir un programa online de estudio bíblico a través de Facebook,
específicamente de este grupo que les comenté, va a estar dirigido a todos los seguidores, creyentes y hermanos en la fe. ¿Qué objetivos específicos nos hemos planteado? Primero, crear módulos con contenido útil para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Segundo, poder nivelar los conocimientos generales de la Biblia mediante el estudio de 6 módulos con diferente contenido. 3. Comprender el contexto histórico y general de los libros de la Biblia. Y esto es un punto importante porque cuando nos adentremos a los próximos módulos, nuestros hermanos que lo van a impartir nos van a contar, entre algunas cosas, cuál fue el contexto histórico, contexto general en el cual fue escrito ese libro. ¿Cuál es el mensaje principal que esa carta, que ese libro tiene para nuestras vidas, para nosotros? Y eso es importante porque a veces leemos y no sabemos cuál es el contexto en el cual fueron escritos y nuestros hermanos nos van a ayudar en eso. Cuarto, aplicar herramientas de apoyo para el estudio bíblico mediante el desarrollo de ejercicios y tareas de investigación. Una de las aplicaciones que vamos a usar en el primer módulo y que yo después les voy a pasar los links para que puedan descargar y todo, y para que de manera voluntaria, si quieren hacer uso de esta aplicación, lo puedan hacer, que es el Eastword. El Eastword es una Biblia digital en donde usted tiene muchas versiones bíblicas, donde usted tiene muchos comentarios, donde tiene muchos diccionarios. Y sin lugar a dudas son de mucho apoyo a la hora de estudiar la Biblia. Ahí lo vamos a ir viendo después con mayor facilidad. Entonces, vamos a seguir avanzando y nos vamos a incorporar de lleno en el módulo de hermenéutica, que va a ser el módulo que vamos a dictar. Este módulo, mis hermanos, se va a desarrollar en 6 módulos. El primero, la primera clase, y es lo que vamos a ver en este minuto, es la Biblia. Para poder estudiar la hermenéutica, que la vamos a definir, la vamos a explicar bien después, para poder estudiar la hermenéutica y en realidad para poder estudiar todo lo que viene, lo más importante y lo que siempre debemos tener como conocimiento es la Biblia. Todo esto que nosotros tenemos acá debemos de conocerlo. Debemos tener un conocimiento general de cómo se compuso la Biblia, en qué consiste, cuál es el mensaje principal de ella. Este tipo de temas los vamos a estar hablando justamente hoy día, terminando de presentar el primer módulo de hermenéutica. La segunda clase, que se va a desarrollar el próximo martes a esta misma hora, se denomina Introducción a la Hermenéutica. En esta clase vamos a hablar de los términos generales, de los antecedentes principales de la hermenéutica. Luego, en la tercera clase, se va a avanzar con hermenéutica general, se van a ver algunas reglas, luego en la clase 4 veremos otras reglas de la hermenéutica, en la clase 5 seguiremos viendo reglas de la hermenéutica general y finalmente terminaremos con la hermenéutica especial, que ustedes se preguntarán cuáles son las diferencias entre la hermenéutica general y la especial. Si bien vamos a entrar en detalle después, pero en términos de alguna manera generales, la hermenéutica es la ciencia que nos permite, que nos entrega herramientas, que nos proporciona una metodología para hacer una correcta interpretación bíblica. La hermenéutica general busca interpretar la Biblia de una manera literal, cuando uno sabe que el mensaje y lo que está escrito es de manera literal, hay herramientas para poder estudiar e interpretar la Biblia, pero a veces no todo fue escrito en lenguaje literal, y hay también figuras literarias detrás, lenguaje figurado, y ahí es cuando entra la hermenéutica especial, y dependiendo de cuáles sean las figuras literarias, es la manera en cómo uno interpreta también lo que está leyendo. Así es que eso en términos generales y como les dije mis hermanos, la idea es que podamos hacer esto interactivo. Entonces yo les voy haciendo preguntas y ustedes me las van respondiendo. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es el libro más vendido en el mundo? Esta es una pregunta importante y yo sé que ustedes saben la respuesta. Muchos predicadores a veces nos hablan de esto y nos comentan este
dato, dato anecdótico, este tips, como podríamos llamarle, y les consulto, ¿cuál será el libro más vendido en el mundo? Es importante saberlo. Como les dije delante, hay un desfase de tiempo, por lo tanto, yo voy a ir esperando para poder leer sus respuestas. Sin lugar a dudas, como les decía hace un minuto, es importante esto porque nos va enseñando sobre las distintas cosas. Y hay nuestros hermanos ya nos están diciendo algunas cosas y nos dicen que es la Biblia. Y la respuesta es correcta. Es uno de los libros más vendidos en el mundo y lamentablemente uno de los menos comprendidos. Lamentablemente uno de los menos comprendidos porque las personas no utilizan las herramientas de hermenéutica como corresponden e interpretan de la manera en cómo les conviene. Y lamentablemente eso nos afecta. Aquí están todos nuestros hermanos escribiendo. Nuestro hermano Albert Mora dice la Biblia, nuestro hermano Nelson, nuestra hermana Evelyn, nuestra hermana Grisel, nuestra hermana Jocelyn, nuestra hermana Noemí, nuestro hermano Robinson. La Biblia es sin lugar a dudas el libro más vendido en el mundo. Ahí yo después, algo importante que no comenté y se los comento enseguida, en la presentación van a ir todas las fuentes de información, porque esto que les estoy diciendo, que es el libro más vendido, no me lo estoy inventando yo ni es algo que haya escuchado. Tiene su fuente, ustedes después lo van a encontrar todo, porque esta presentación se las vamos a entregar. Como les dije al principio, eh, hay un proceso de inscripción y para quienes se estén conectando recién, si quieren inscribirse, tienen que escribir yo quiero participar del curso. Usted escribe eso en esta hora y nosotros vamos a revisar los mensajes y después vamos a incorporarlos dentro de este grupo de Facebook, que es por donde vamos a hacer todas estas transmisiones que a partir de la segunda clase. Entonces, en la Biblia la primera, el libro más vendido en el mundo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llama el material en que fue escrita la primera Biblia o los primeros libros bíblicos? Y les hago esa pregunta para que ya puedan comenzar a responderla. ¿Cómo se llama el material en que fue escrito la primera Biblia o los primeros libros de la Biblia? Un saludo a mi hermano y tío Heriberto, Enrique, que el Señor le bendiga a él y a su familia que ahí está saludando en el grupo. Entonces, espero la respuesta. Vamos viendo qué dicen nuestros hermanos. ¿Cómo se llama el material en que fue escrita la primera Biblia? Vamos a ver ahí qué nos dicen nuestros hermanos, porque es importante saberlo. Nuestra hermana Graciela Vergara nos dice que era el papiro. ¿Qué decimos nosotros? Amén. El primer material, por decirlo así, en ese minuto esta hoja no estaba, pero sí había una hoja en la cual se escribía, sí había una hoja sobre la cual los autores, los escritores de ese entonces iban escribiendo inspirados por Dios. Y ese material se llama papiro y les quiero contar algunos antecedentes. En los tiempos bíblicos de Moisés y mucho antes de Moisés incluso, había una ciudad que, bueno, todos sabemos, había una ciudad, un imperio grande que era el imperio egipcio, pero también había una ciudad que estaba 280 kilómetros al norte de Jerusalén. Esa ciudad se llamaba Biblos. Es una ciudad que hoy en día todavía existe. Si usted lo anota en Google, después con calma, puede ver que hoy en día esa ciudad existe con otro nombre, sin lugar a dudas. Biblos era una ciudad muy importante para todo el comercio porque era una ciudad portuaria, al igual que Egipto. Cuando el comercio antes se quería llevar a cabo, era muy difícil el transporte por tierra, porque para transportar por tierra implicaba, por ejemplo, que hayan caminos, implicaba tener algún sistema con ruedas que te permitan movilizar lo que tú llevas, lo que tú quieres comercializar. Y además necesitas animales para que te puedan mover eso. Por lo tanto, se hacía súper difícil el comercio terrestre. Y es ahí en donde el comercio marítimo era una oportunidad para poder hacer
venta y compra de distintos productos. Había un bosque de cedro, de árboles de cedro muy cercano a esta ciudad de Biblos, y ellos lo que hacían era vender cedros en Egipto. Vendían madera de cedro en Egipto y justamente ellos se movilizaban por mar, llegaban a Egipto y ahí hacían su venta. Pero el barco no volvía vacío a Biblos, sino que en Egipto hacían la compra de esta planta, porque el papiro es una planta, la compraban y la llevaban a Biblos. Algo muy, muy importante es que, bueno, yo no sé si saben cómo se elabora el papiro, pero esas, por decir así, las que ustedes ven de la planta, lo que se hacía se sacaba, se deja solo la fibra de eso y todo eso se junta uno al lado del otro, eso es sumergido en agua, luego es expuesto al sol y ese procedimiento se hace varias veces hasta que luego se juntan varias de esas, por decir así, de ese sistema que se generó y ahí te queda una hoja que es muy parecido a lo que está ahí en pantalla. Eh, Fue tanta la venta de papiro que hubo en ese tiempo desde la ciudad de Biblos que incluso al papiro se le empezó a llamar Biblos en ese tiempo, porque heredó el nombre de la ciudad por la fama que obtuvo. Cuando tú vendías o cuando tú hacías uso de un largo rollo de papiro, a eso se le llamaba biblión. Y cuando tú querías mencionar de estos largos rollos de papiro, pero querías mencionar varios rollos de papiro, en el fondo es hacer un uso plural de esto, tener más de una unidad, ya pasaba a llamarse el nombre de Biblia. Y es ahí en donde está el origen de esta palabra. Entonces todo esto proviene justamente de lo que nuestros hermanos estaban escribiendo, del papiro, que venía desde Egipto. Esa es la manera en cómo surgió este material. Sigamos avanzando. De manera muy rápida, nosotros sabemos que el apóstol Pablo nos dio algunas señales inspirados por Dios de qué características tiene su palabra y qué poder tiene la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si uno se pregunta qué significa que sea inspirada por Dios, si uno se quisiera preguntar, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué significa que sea inspirada por Dios? Y la carta de Pedro nos dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante porque aquí lo que nos dice es que no es que el Espíritu Santo hable, sino es que son los hombres de Dios quienes son los que hablan, pero son inspirados, guiados a través del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia dice que es útil para enseñar? Y aquí algo muy importante que nosotros debemos de saber, y de seguro todos tenemos este conocimiento, enseñar es distinto a predicar. Por ejemplo, cuando uno predica, generalmente la comunicación es unidireccional, es solo una exhortación, sin tener feedback. Pero cuando uno enseña, uno busca tener ese feedback, tener esa respuesta, y ir generando esta comunicación y este círculo virtuoso que lo que hace es que ambas partes puedan crecer. Por eso es tan importante que se genere la conexión y que haya un canal de comunicación que funcione para que se pueda generar esta enseñanza y este aprendizaje. Por ejemplo, sin entrar en detalle, ¿cómo enseñaba el Señor Jesús? ¿Qué herramienta él ocupaba? Todos sabemos que él hablaba en parábolas. Por eso dice que el Señor Jesús enseñó con distintas parábolas, buscando semejanza de las cosas que los que estaban ahí, muchas veces los fariseos, con lo habitualmente que ellos veían. El Señor Jesús de allí sacaba una enseñanza con parábolas para que pudiese generarse esa conexión y generar ese cambio que muchas veces requieren las personas.
Em, ¿Qué significa redarguir? Redarguir quiere decir que es contraargumentar. Y claramente la palabra del Señor nos permite eso. Porque cuando usted estudia su Biblia, no cuando la lee, cuando usted estudia su Biblia, la escudriña, se preocupa de aprender y usted logra interiorizar eso en su mente y en su corazón, usted puede hacer uso de su Biblia como una espada de doble filo. Y frente a cualquier amenaza, por así decirlo, frente a cualquier situación en la cual usted se encuentre, usted va a poder ser capaz de contraargumentar. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando él se vio tentado por Satanás, él cuando se defendió, él le respondía bíblicamente. Y me quedo con la última parte del versículo de Mateo 4. Dice, respondiendo dijo, escrito está. Fíjense el detalle, escrito está. Esa es la respuesta del Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando uno estudia la Biblia nos permite redarguir, nos permite contraargumentar, porque y sería bonito que el día de mañana o hoy mismo, cuando tengamos que responder, podamos decir, escrito está, y responder siempre con argumento bíblico. Seguimos avanzando. La Biblia dice que sirve también para corregir. ¿Y qué decimos ante esto? Amén. Porque sin lugar a dudas y sin leer ningún versículo, porque ahí están y el material este va a quedar para ustedes, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, constantemente la palabra de Dios nos está corrigiendo. Siempre la palabra del Señor nos instruye y la palabra de Dios nos permite corregir nuestro caminar. A veces si nuestros caminos se apartan de esta senda, lo que hace la palabra del Señor es enderezar nuestras veredas y llevarnos, conducirnos por este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, la palabra del Señor, la Biblia, sirve para corregir. ¿Qué significa instruir en justicia? Porque la Biblia igual dice que la palabra del Señor sirve para instruir en justicia. Instruir quiere decir disciplinar o adoctrinar. Y justicia tiene relación con la ley de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de instruir en justicia, quiere decir que vamos a disciplinar o vamos a adoctrinar en cuanto a la ley de Dios. Y sin lugar a dudas, la palabra del Señor, eso es lo que nos enseña. La palabra del Señor nos instruye en lo que es su ley. La palabra del Señor nos instruye en lo que es esta doctrina que, que siempre ha estado a lo largo de la Biblia, que el Señor Jesús en ningún momento abolió. Es más, la confirmó, la completó, la perfeccionó, la magnificó, como dice Isaías. Entonces, eso es lo que podemos ver. Cuando uno lee todo esto, la pregunta que surge es, ¿y entonces cuál es el propósito de la Biblia? Y la respuesta dice que esto es para formar hombres, para formar mujeres perfectas, perfectos, preparados para toda buena obra. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos siempre buscar en las Sagradas Escrituras. Muchas veces uno se afana en escudriñar, en querer saber, en querer saber, en querer saber, pero uno no saca nada con saber toda la Biblia si finalmente no pone por obra, no practica lo que nuestro Dios nos pide en su palabra. Por eso dice que el propósito de la Biblia, cuando termina 2 Timoteo 3:17, que yo lo voy a leer aquí. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el fin. La palabra del Señor uno tiene que siempre aplicarla en su vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos son los autores que tiene la Biblia? Vamos a empezar a interactuar, a empezar a conversar. Quiero saludar a todos mis hermanos que se han ido incorporando en la transmisión. Saludarles en el nombre del Señor a todos. No veo a todos los que se han conectado, solo puedo ver a algunos. Quiero saludar a mi hermano Javier Román, un hermano, un joven que lo quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho. Le saludo en el nombre del Señor
y me alegra que pueda estar en esta hora junto con nosotros. Y así saludo a cada uno de nuestros hermanos que se han ido incorporando. Hermanos, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Les invito a que lo puedan escribir, que puedan responder. ¿Cuántos son los autores que la Biblia tiene? Rápidamente, les invito a que puedan hacer su comentario. Yo estoy leyendo para ver qué es lo que nos dicen. ¿Cuántos son los autores que tiene la Biblia? Muchas veces nos hacen preguntas así y, y no sabemos responderlas. Nuestro hermano Heriberto dice que hay 40 autores. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nuestro pastor David Oliva dice 1. Un saludo también a nuestra hermana Patricia, que ahí está saludando a todos nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. La hermana Débora dice 1. La hermana Carolina Suazo dice 1. Nuestro hermano Jano Rojas dice 40. Nuestro hermano Nelson dice Lucas. Nuestra hermana Susan Zapata dice 1 solo también. ¿Quién, como se dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1, dice nuestro hermano Nelson. Sin lugar a dudas, autores tenemos solo 1. Porque la palabra del Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Solo Dios es el autor intelectual de la Biblia. Solo 1. Saludo a mi hermana Patricia. También me alegra que haya podido llegar a conectarse, hermana Pati, que el Señor le bendiga. Entonces, tenemos a solo un autor, que es nuestro Dios, y a través de él es inspirada la Biblia. Sigamos avanzando. Ahora, otra pregunta parecida a la anterior que ya la respondieron por ahí. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? Es distinta. Mientras tanto, que escriban sus respuestas. Cuando preguntamos delante cuántos eran los autores, dijimos solo 1, Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si ahora preguntamos, ¿y cuántas son las personas que escribieron la Biblia? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué respuesta daríamos ante eso? ¿Cuántos serían los escritores? ¿Cuántos serían las personas que escribieron la Biblia? Y ahí les hago al tiro otra pregunta. ¿Quiénes fueron? Nombra algunos del Antiguo Testamento, como se conoce, de las escrituras hebreas, que se conoce mejor, y nombra algunos de las escrituras griegas del Nuevo Testamento. Nuestra hermana Débora dice 40. Nuestro hermano Nelson dice 40. ¿Qué decimos nosotros? Amén. Nuestra hermana Francisca Béjar también dice 40 fueron las personas que escribieron la Biblia. Amén. Si tuviésemos que mencionar algunos, y la pregunta que yo les, si yo les digo, ¿quién fue el primero que aparece escribiendo en la Biblia? Nosotros podríamos decir, y es una respuesta correcta, tenemos a Moisés. Moisés es el escritor de lo que hoy en día se conoce como el Pentateuco, que justamente va a ser el segundo módulo de toda esta sesión que vamos a realizar durante este año. Moisés fue el primero. También los antecedentes históricos nos dicen que Job era de la fecha de Moisés. Por lo tanto, su libro también podría haber estado escrito de manera paralela, en el mismo tiempo, en la misma fecha de Moisés. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos a Job, si le atribuimos a él la carta, o el libro de Job, mejor dicho, junto con el Génesis y los libros que escribió Moisés, como los primeros escritores de la Biblia. Hay varios más. Nuestra hermana Lorena dice Moisés, Josué. Nuestra hermana Vicky dice Moisés. Nuestra hermana Patricia, Moisés. Nuestro hermano Jano dice Pedro, Lucas, Jacobo, Pedro. Lucas, nuestro hermano Nelson menciona a Santiago, el apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, tenemos muchos muchos escritores en la Biblia. Solo un autor y 40 escritores. Sigamos avanzando. Vamos a seguir avanzando. Pregunta: ¿cuál es el libro y capítulo de las solemnidades? ¿Dónde encontramos
las fiestas de Dios. Si a mí me pregunta alguien de afuera y yo voy caminando o alguien me viene a visitar y me dice, ¿y de qué se tratan las fiestas? ¿Y usted a dónde lo llevaría? Si alguien le pregunta en su trabajo, algún vecino le dice, oiga, ¿y la Biblia? ¿En qué parte dice la Biblia que hay que guardar las fiestas de Dios? ¿A qué libro nosotros lo podríamos llevar? Porque sin lugar a dudas hay un libro que es clave, en distintas partes se nombra, pero hay un libro en donde se nos imparte la instrucción para cada una de las fiestas. Entonces les pregunto, ahí ya están escribiendo nuestros hermanos, nuestro hermano Jano, nuestra hermana Jocelyn, nuestra hermana Lorena, nuestra hermana Débora. Qué gusto, hermano, da tener nuestros hermanos que nos vayan instruyendo la palabra, que vayan escribiendo. Nuestro hermano Albert también menciona ahí el libro de Levítico, pero en su nombre hebreo, que el Señor le bendiga. Justamente en el libro de Levítico 23 encontramos lo que son las solemnidades del Señor, que nosotros ya sabemos que están vigentes. No vamos a hablar de la vigencia de las solemnidades, pero cuando nosotros nos pregunten, y esto es para todos los que pueden estarnos escuchando en esta hora, si alguien nos pregunta, ¿cuál es el libro en donde están las solemnidades? Levítico. ¿Cuál es el capítulo? 23. Del versículo 1 en adelante comienza a detallar las fiestas. ¿Cuál es la primera fiesta que menciona? El Shabbat, o el día sábado, el reposo, que Dios dejó para nosotros, que Él nos demostró desde el principio del mundo, después de que hizo la creación, el séptimo día lo reposó. Y ese ciclo de 7 días se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y hoy en día nosotros también guardamos, reposamos este Shabbat. Después del sábado, ¿qué otra fiesta viene? Ahí ustedes si quieren las pueden escribir, yo las voy a ir nombrando desde ya. Después del sábado tenemos fiesta de trompetas. Luego de trompetas tenemos la fiesta de expiación o de Yom Kippur. Y finalmente una fiesta que siempre es una fiesta anhelada por muchos, una fiesta que a todos nos gusta, una fiesta que todos esperamos con ansias, porque compartimos, jugamos, podemos alabar al Señor, estudiamos la palabra en la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta sin lugar hermosa, una fiesta en donde podemos celebrar las solemnidades que el Señor nos ha dejado. Por eso es tan importante, hermanos, saber estas cosas, para que cuando alguien nos pregunte, podamos responder como verdaderos hijos del Señor. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Otra pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es el libro y el capítulo de la ley alimenticia? A veces a nosotros nos dicen, pero ¿y por qué tú no comes cerdo? ¿Y por qué tú no comes caballo? ¿Y por qué no comes esto? ¿No comes esto otro? Y uno a veces incluso nos pueden preguntar y decir, bueno, ¿y eso en qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte tú lo encuentras? Y la palabra del Señor nosotros sabemos que lo dice. Nuestros hermanos yo les agradezco porque ya lo están escribiendo y la palabra del Señor es clara. En el capítulo 11 del libro de Levítico. Ahí encontramos la ley alimenticia que nuestro Señor nos entregó. Les quiero mostrar una fotografía. Esta es una fotografía que saqué de la Torá o del Pentateuco de la versión CAT. Está en la página 917 y me gusta bastante porque explica las características que deben tener los animales que se pueden comer. Vamos a hablar de los mamíferos, no voy a hablar de todo, pero vamos a hablar de los mamíferos y dice la palabra del Señor que deben tener dos características. La primera es que el animal debe ser un animal rumiante, debe rumiar. Aquí está la definición, dice el estómago de los animales rumiantes está compuesto por 4 ventrículos. Tiene el primero que está en todo este sector de acá. Yo voy a ver si puedo habilitar. No puedo. Tenemos todo este primer ventrículo que está en este lado, luego un segundo ventrículo aquí, un tercer ventrículo acá y aquí tenemos el cuarto ventrículo. Entonces,
Dice, este es el orden en el que pasan, de hecho, este es el nombre, mejor dicho. El primer ventrículo es el que se llama la panza. El segundo ventrículo se llama bonete o retículo. El tercero se llama libro o maso. Y el cuarto se llama cuajar, que es donde está la parte más abajo de todo lo que uno ve en la fotografía del estómago. ¿Cómo hace el viaje la comida de un animal que rumia? El viaje es el siguiente. De la boca, cuando el animal ingiere, cuando se alimenta, cuando come por la boca, se va a la panza, que llega al ventrículo 1. Luego se va a el bonete, que es el ventrículo 2, y dice que del bonete, del ventrículo 2, vuelve a la boca. O sea, el alimento lo come, el animal come, entra al ventrículo 1 y 2, vuelve a salir ese alimento y luego pasa al tercer ventrículo que se llama libro, finalmente al cuarto ventrículo que se llama cuajar. Esas son las características de un animal que rumia. Es cuando el animal come, como que el alimento vuelve a salir y después vuelve a ingerirlo. Pero ese es el viaje que hace el alimento en un animal rumiante. Ahora, esta no es la única característica. No es la única, porque el animal debe tener dos características. Debe ser rumiante, pero también debe tener la pezuña hendida. ¿Qué significa que tenga la pezuña hendida? Y aquí hay una fotografía que es muy clara, por eso a mí me gustó y les quise traer esta fotografía. La fotografía izquierda, ese animal tiene la pezuña parcialmente hendida. No, hendida quiere decir que esté partida la pezuña. Eso quiere decir que esté partida. Entonces, el camello, por ejemplo, tiene la pezuña parcialmente partida, parcialmente hendida. Por lo tanto, no cumple con el requisito establecido por Dios y por lo tanto no es considerado alimento. Luego en la fotografía de en medio tenemos otra figura de pezuña y aquí vemos que la pezuña es completa, no está partida, está completamente cerrada, por así decirlo. Y es, por ejemplo, cuando uno mira a los caballos y le ve la pezuña, es así. Y por esa razón el caballo es considerado un alimento no apto para comer. Finalmente, tenemos al lado derecho superior cómo es una pezuña correctamente hendida en dos partes, porque está absolutamente partida. Y ese es el ejemplo de la vaca. La vaca es un animal que rumia y también tiene su pezuña hendida. Y eso hace que sea un animal apto para poder ser considerado un alimento para cada uno de nosotros. En los peces, por ejemplo, aquí está la imagen, los peces también deben cumplir con dos características, que es que debe tener aleta y debe tener escamas. Esas son características que, por ejemplo, sin entrar en más detalle, eh, debe tener estos animales. Voy a ir viendo nuestros hermanos que están conectados. Veo que están escribiendo ahí que quieren participar. Contarle a mis hermanos que, a los que se están integrando ahora, que para participar de este curso tienen que inscribirse. Y para inscribirse tienen que dejar su comentario, yo quiero participar. Al dejar su comentario, inmediatamente quedan inscritos en este curso, ya que a partir del próximo martes, porque este curso se va a impartir todos los días martes de 9 a 10 de la noche, de esa manera van a poder escuchar y poder participar de este curso que va a ser impartido en un grupo de Facebook. Solamente tienen que escribir yo quiero participar y ya estarán dentro de este grupo para poder estar martes a martes con cada uno de nosotros escuchando y estudiando las Sagradas Escrituras. Sigamos avanzando porque la hora avanza y tenemos que continuar. Otra pregunta, ¿cuál es el libro y capítulo de la fe? A veces se nos dice y a veces uno quiere buscar algunas historias que sean conmovedoras.
historias que nos ayuden a continuar adelante. Y si nos preguntan, ¿y dónde aparece la Biblia o dónde podríamos encontrar la fe? Nuestra hermana Débora, nuestro hermano Jano, están diciendo Hebreos 11. ¿Qué decimos nosotros? Amén. Hebreos 11 es el libro, capítulo por excelencia de la fe. ¿Cómo define la palabra del Señor la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque cada uno de nosotros, cuando tiene certeza, tiene seguridad de las cosas que espera, eso es tener fe. Usted tiene certeza de lo que espera. Usted tiene certeza que si usted hace las cosas del Señor, si usted anda en su ley, anda en sus caminos y no se desvía, usted tiene certeza que cuando el Señor Jesús venga, si es que estamos vivos, seremos transformados. Y si estamos muertos, vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible. Eso es certeza de lo que se espera. Y también convicción de lo que no se ve, porque usted no puede ver a Dios. Usted no puede verlo, pero sí puede sentirlo. Pero por eso es la convicción de lo que no se ve, porque tenemos esa convicción, tenemos esa seguridad de que Dios existe, porque lo sentimos. Así como el aire. Si usted se para afuera y usted se sitúa afuera y el aire lo golpea, usted no ve el aire. Usted no lo va a ver, pero lo siente. De esa misma forma es Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. Entonces, tenemos el libro de la fe. Si quisiéramos mencionar algunos hombres de fe, ¿a quiénes podríamos nombrar? ¿Quiénes son los que se le vienen a la mente? Sin lugar a dudas, son muchos hombres, mujeres de fe. Pero les invito a que puedan escribir ahí. ¿Quiénes son aquellos hombres de fe o mujeres de fe con los cuales usted se identifica? ¿Qué hombre de fe usted dice, oh, me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella? Abraham, sin lugar a dudas, un gran hombre de fe. Se le prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, numerosa como la arena del mar. Un hombre que Dios le prometió y le entregó. Y ahí siguen escribiendo nuestros hermanos. Job, Pablo, Moisés se estuvo como viendo, era invisible, amén. Nuestra hermana Joana dice Job, nuestra hermana Francisca menciona a Noé, amén. Abraham, el apóstol Pablo dice nuestro hermano Francisco. Sin lugar a dudas, mis hermanos, son muchos los hombres de fe. De hecho, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, menciona la Biblia a Abel, a Enoc, me voy a saltar algunos, Noé, Abraham, Moisés. Tenemos sin lugar a dudas muchos varones, mujeres que fueron personas de fe. José, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres hermanos que uno ve en la Biblia y se conmociona y se motiva a poder querer ser como ellos. Esther, amén. Una mujer, dice nuestra hermana Patti, una mujer que tiene una fe tremenda y en su historia uno lo puede ver plasmado en cada momento. Una linda historia también. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el libro y el capítulo del amor? Si a usted le preguntan, ¿y el amor dónde se puede describir de mejor manera? ¿Cuál es el libro y el capítulo del amor? Les invito a que lo puedan escribir. ¿Dónde podríamos encontrar el capítulo y el libro que habla del amor por excelencia? Amén, hermano Alejandro. La hermana Débora también lo escribió, perdón. Primera de Corintios, capítulo 13. Nuestra hermana Jocelyn también lo escribió ahí. Muy bien. Ahí nuestra hermana Lorena igual corrigió. 13. Bien. Ahí está nuestra hermana Maya, nuestra hermana Francisca, nuestro hermano Nelson. El libro del amor es Primera de Corintios y el capítulo que habla de este tema es 13. Miren lo que dice el primer versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que
retiñe. Y el último verso de este mismo capítulo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin lugar a dudas, ahí la palabra del Señor nos dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, y ahí usted lo puede leer. Pero esta es la respuesta. Primera de Corintios 13. Quiero seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo se demoró la Biblia en ser escrita? ¿Cuánto tiempo se demoró en escribirse la Biblia? Les invito a que puedan escribir rápidamente ahí, nos puedan hacer sus comentarios. ¿Cuál será el tiempo? ¿Cuántos años habrán pasado en que la Biblia fue escrita? Les invito a que puedan escribirlo. Yo los estoy leyendo aquí, los comentarios. Nuestra hermana Vicky dice 1500 años aproximadamente. Hermana Vicky de Cunco, les saludo en el nombre del Señor a mi hermana. Hace tiempo ya no nos vemos. Nuestro hermano Albert dice 2100 años. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Seguimos leyendo aquí los comentarios. Nuestro hermano Pablo Barra dice 1600 años, 1800. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1600 años aprox, dice nuestro pastor Juan Carlos de Melipeuco. La verdad es que cifras exactas no se tienen. Cifras exactas no las hay. Uno puede hacer ciertas estimaciones. Cuando uno analiza desde qué tiempo hasta qué tiempo fueron escritas, vamos a tomar como referencia el libro de Job o los primeros libros de Moisés, que fueron escritos aproximadamente en el 1500 antes de Cristo. Esa es información que hoy en día existe y que nos dice que en el 1500 antes de Cristo aproximadamente datan como fecha estos libros. Algunos sitúan un poco más y otros un poco menos, por eso estamos dando datos aproximados. Puede ahí haber algún margen de error, sin lugar a dudas, y depende siempre de la fuente igual de la información. Y finalmente el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo, aproximadamente, por decirlo así, en el año 100 después de Cristo. Por lo tanto, si usted toma estos dos extremos y toma el libro de Job y el libro de Apocalipsis, desde el 1500 al año 0 tiene 1500 años, y del año 0 al año 100 prácticamente, que fue cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, tenemos ahí en total 1600 años aproximadamente. Pero se dice que fue también escrito con 400 años de transición, 400 años donde hubo un periodo donde no hubo escritos. Y eso fue en el tiempo de Nehemías, que se estima que fue el último libro escrito de las escrituras hebreas, y ahí hasta el año 0 aproximadamente tenemos un periodo de tiempo aprox en donde la Biblia no fue escrita. Hay otros libros que datan ahí que se conocen hoy como apócrifos, que al final de esto vamos a hablar un poco de eso, pero en cuanto al canon que hoy en día tenemos, ese sería aproximadamente los años en los cuales fue escrita la Biblia. Otra pregunta, que yo sé que se la saben, y ya la están leyendo en pantalla y les invito a que puedan escribir la respuesta. Yo sé que yo sé que esta se la saben. Y de hecho les voy a poner un poco más complicada la pregunta. ¿Cuántos libros son de las escrituras hebreas o del Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros son de los escritos griegos o Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tenemos? Les invito a que puedan escribirlo. Yo voy a leer. Nuestra hermana Paola Medel dice que hay 66 libros en total. ¿Quién da alguna otra cifra? Nuestra hermana Francisca dice 66. Les invito a que puedan especificar cuántos son de las escrituras hebreas o Antiguo Testamento y cuántos son de los escritos griegos o Nuevo Testamento. Nuestro hermano Jano da una precisión y dice del Antiguo Testamento o escrituras hebreas tenemos 39 libros
y 27 del Nuevo Testamento. La hermana Patti dice 39 hebreos, 27 escritos griegos. Su hermano Claudio lo mismo. Muy bien, hermano, sí, efectivamente, yo sé que esta respuesta ustedes la saben y es importante porque nos va dando luces de que somos lectores bíblicos. Nosotros sabemos que la mayor cantidad de libros están en el lenguaje hebreo o corresponden a las escrituras hebreas. Y bueno, siguen llegando ahí comentarios, nuestra hermana Jocelyn, nuestro hermano Nelson, nuestra hermana Damaris. Quiero acotar algo porque vi un comentario que lo menciona nuestro hermano Christopher, que dice que son 73. Si usted toma una Biblia católica, por ejemplo, va a encontrar más libros, o hay otras versiones, en realidad distintas versiones hay, que tienen 73 libros y así van dependiendo de la versión, usted puede encontrar libros distintos, incluso capítulos de algunos libros que en el canon que hoy en día tenemos, como esta Biblia que tenemos, no está. Y eso pasa, nuestro hermano Christopher decía 73, eso pasa porque tiene que ver cómo fue definido el canon de la Biblia y cómo fueron definidos los libros apócrifos de la Biblia. Sin entrar en más detalle, porque esa es la tarea que tengo para ustedes, solamente comentar eso. Nuestro hermano dijo 73, pero el tema, la diferencia está ahí, en que si están contando libros apócrifos como los Macabeos, la primera de Macabeos, segunda de Macabeos, libro de Judith, etc., cuando se consideran esos libros, libro de Tobías también, ahí uno llega a 73 libros. Bien, si uno sigue avanzando, otra pregunta. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Yo aquí voy a ver sus comentarios. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Nosotros ya hemos mencionado dos de ellos, porque hemos hablado de escrituras de una manera y después hemos dicho escrituras de otra manera. Y les consulto a ustedes para que me puedan responder. Nuestra hermana Graciela dice en 3 idiomas. En esos 3 idiomas fueron. ¿Y cuáles fueron esos 3 idiomas? Amén. Nuestro hermano Albert lo precisa. Y él dice 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Si uno, hermanos, busca la información, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, ya voy a explicar esta parte, pero lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento son los escritos hebreos en su mayoría. ¿Y por qué digo en su mayoría? Porque, por ejemplo, el libro de Daniel fue escrito en arameo, que era el lenguaje de los cuales hablaban los israelitas. De hecho, más se estima que que el idioma arameo ha sido el idioma permanente que tuvo el pueblo de Israel, porque se estima que era el idioma que se hablaba en Mesopotamia, justamente de donde Abraham salió. Por lo tanto, debió haber sido un idioma que desde Abraham, desde Ur de los Caldeos, salió de Mesopotamia y él se lo llevó junto con su familia y después fue eh, difundido, ¿cierto? Y concentrado principalmente en el pueblo hebreo. Del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, tenemos los escritos griegos, pero no todos fueron escritos en griegos. Por ejemplo, Mateo tiene algunas secciones escritas en arameo. De hecho, nosotros en la Biblia, no tengo el versículo en este minuto, pero en una parte Jesús dice, Abba Padre. Y Abba justamente significa padre, pero Jesús lo estaba diciendo en arameo. Y el otro término, padre, el segundo, cuando dice Abba Padre, está mezclando el arameo con el griego. Cuando dice Abba, lo dice en arameo, y cuando dice padre, estaba escrito en griego. Entonces ahí encontramos que justamente se daba esta mezcla porque el lenguaje en el cual predominaba en los tiempos del Señor Jesús era el lenguaje arameo, eso era el idioma que ellos hablaban. El griego era un idioma también que allí estaba, por decirlo así, era el idioma en el cual toda la civilización se comunicaba. Y recordemos que estaba predominando el Imperio Romano y ahí predominaba el griego. Entonces, eso es lo que tenemos en esta primera parte.
siendo las 10 de la noche y para finalizar con esta primera clase, les quiero dejar una tarea. Les quiero dejar una tarea de investigación para que ustedes la busquen y después podamos compartirla. Esta tarea tiene como pregunta cómo fue formado el canon bíblico. Y es una pregunta interesante porque lo que nosotros tenemos acá, hay muchos más escritos que los que nosotros vemos acá. Los mencionaba adelante, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, libro de Judith, el libro de Tobías, libro de Enoc, y así. Entonces la pregunta y la tarea que les quiero dejar es cómo fue formado el canon bíblico. ¿Cómo fue que se llegó a esto? ¿Cómo es que hoy en día tenemos 66 libros y no 73? Sin entrar a cuestionar, usted lo puede hacer, la idea es que tenga una autocrítica, una crítica respecto al proceso de cómo fue, pero sin yo desde aquí, dentro del curso, entrar a cuestionar o entrar a decir, este libro sí corresponde al canon y este libro que fue apócrifo no, sin entrar en eso, yo sí creo y considero importante que conozcamos esto. Es relevante que usted y yo sepamos cómo fue formado el canon bíblico, porque muchas veces se nos cuestiona esto. Muchas veces el libro que usted tiene en su hogar, el libro con el cual estudia usted, el libro que para usted es la base de donde usted construye todo, se lo cuestionan. Entonces, muchas veces el conocer un poco de historia, el tener antecedentes sobre cómo fue formada esta Biblia, el conocer esto nos va a ayudar también para que después podamos tener una conversación por si alguien nos pregunta sobre cómo fue formado el canon bíblico. Aquí se van a encontrar con los libros apócrifos. Los libros apócrifos son justamente estos libros que quedaron fuera del canon, quedaron fuera y se consideran que no son libros inspirados por Dios. Yo después cuando inscribamos a todos quienes nos han escrito, los inscribamos en el grupo, les vamos a mandar un correo electrónico para que nos puedan enviar allí su tarea. Quienes quieran, es voluntario, no es obligación, no es nada por el estilo, pero quienes quieran compartir su investigación, me la pueden enviar un correo que vamos a dejar en ese grupo y de esa forma podamos ir publicando todos los trabajos y así cada uno pueda también tener un mayor conocimiento. Y así aprendemos todos. Aprenden ustedes, aprendo yo y todos crecemos con la ayuda del Señor. Eso es lo que podríamos hablar, mis hermanos, en esta primera clase, en este primer módulo. Toda esta información se les va a compartir. Toda esta información ustedes la van a tener, esta presentación y así todos los módulos que vienen van a tener acceso a él, a esta información. Y algo relevante por quienes se hayan incorporado dentro de algunos momentos, comentarles que para poder ser parte de este curso, para poder sumarse, inscribirse, es necesario que nos escriba en en esta misma transmisión que usted está escuchando, que usted está viendo, yo quiero participar del curso. Si usted escribe eso, nosotros vamos a buscarle y le vamos a agregar dentro de este grupo de Facebook que vamos a hacer para poder empezar a hacer un trabajo más detallado ahí, compartir todas estas presentaciones y recibir también sus tareas. Hermanos amados, les agradezco a cada uno de ustedes, les agradezco por su participación, les agradezco de corazón por todos los comentarios que han escrito. Importante que compartamos esto con nuestros hermanos de la iglesia. Comentémosles a nuestros hermanos que la iglesia está organizando este estudio bíblico. La iglesia quiere hacerles compañía en estos días en donde estamos en nuestras casas. Y qué mejor que estudiando la palabra del Señor. La iglesia quiere estar presente y queremos tener un momento donde podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Por esa razón, mis amados hermanos, le invitamos a que pueda compartir este video, que pueda compartir esta transmisión, que pueda contarle a sus hermanos que todos los días martes de 21 a 22 horas vamos a estar transmitiendo en vivo. Tenemos un programa bien completo. Para quienes se integran ahora hace poco, yo les cuento.
Tenemos un programa bien completo. El primer módulo va a ser el módulo de hermenéutica. Luego pasaremos a un módulo del Pentateuco. Luego al módulo de los evangelios. Luego se va a hablar de las cartas paulinas, de las cartas universales y finalmente vamos a cerrar con el Apocalipsis. Van a haber distintos relatores y aproximadamente debiésemos tener un mes aproximadamente por cada uno de los módulos. Algunos van a durar un poco más, pero de esa forma vamos a llegar a fin de año, si Dios así lo permite. Así es que a estudiar la palabra del Señor, la tarea quedó ahí para ustedes, la idea es que lo puedan hacer. No decimos que es tarea para la casa, sino que es tarea para ustedes, para que la puedan hacer y que el Señor les bendiga en gran manera. Voy a finalizar con una oración para que así nuestro Dios nos pueda bendecir y nos acompañe. Bendito y Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta instancia que nos has regalado para poder escudriñar su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de poder juntos, Padre eterno, en un mismo espíritu, poder estudiarla. Gracias, Padre, porque usted pone este deseo en nuestros corazones de poder crecer, de poder perfeccionarnos. Y todos aprendemos, Padre eterno. Sin lugar a dudas va a ser un proceso bonito en donde todos vamos a poder crecer y todos lo hacemos con la mejor disposición porque queremos lo mejor en cuanto a su palabra. Dios eterno, le agradecemos, Señor, todo su amor, toda su bondad. Le rogamos que en esta hora se quede con nosotros y que también durante la noche usted nos cuide, nos proteja. Le pedimos una bendición por toda su iglesia en el mundo entero. Líbrenos, Padre Celestial, de todo esto que está ocurriendo en el mundo. Líbrenos, Señor, de este virus y que nada nos toque, Padre Celestial. Permita, Señor, que todos los que estamos comenzando este curso también lo finalicemos y podamos haber crecido una vez que hayamos finalizado. Gracias, Padre, te damos por todo tu amor y toda tu misericordia. Todo, Señor, se lo pedimos a través del nombre bendito de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Yo voy a dejar una música de fondo y luego ahí voy a cortar la transmisión. Que el Eterno les pueda bendecir y que tengan una linda noche. Que el Señor les bendiga. כשהלב בוחר, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדל ולאן לברוח. עושה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אין לו נותר
כשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח.